recientemente en Ecuador podrían reducir la responsabilidad de las fuerzas del orden, ampliar los poderes de los servicios de inteligencia y reducir el espacio cívico, los ataques. El alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, hace declaraciones impactantes que le ponen un freno y le dejan más que todo en jaque al presidente Daniel Noboa. Este hace un llamado a todas las arbitrariedades que están cometidas en el país y sobre todo violando el Estado de Derecho ecuatoriano. Ya vemos uno que otro pautero por ahí ofendido, diciendo que la ONU no sirve para nada. Lo destacable aquí es que a nivel internacional lo ponen en su lugar al señor Noboa y dejan ver que todo lo que está pasando en el país no es normal y que sobre todo ha cometido abusos que deberían ser sancionados. Por esto y más, aquí tu amigo Jorge Bonilla, en este paso de Notiface Express, viene a contarte más detalles porque sé que esto no va a salir en ningún otro lado. Déjanos ese like, comparte con todos, suscríbete a YouTube, si nos reír, veamos la nota. Naciones Unidas, un organismo de las Naciones Unidas que tiene que ver con los derechos humanos, publicó hace pocos días un comunicado en el que lamenta la situación política del Ecuador. Y la lamenta porque dice que es una injerencia en una función del Estado cuando el gobierno nacional ha planteado la posibilidad de que por la vía de un juicio político se pueda destituir a magistrados de la Corte Constitucional. Siendo un problema interno, a nosotros nos llamó un poco la atención. Y nos llamó la atención porque bien preocupado por la Corte Constitucional y no se han preocupado, como deberían, con mucho más fuerza y dinámica. Este reacomodo geopolítico tiene intereses estratégicos hemisféricos. Para el Ecuador, un interés estratégico fundamental para los Estados Unidos es tener control, acceso de las Islas Galápagos, algo que ya se consiguió parcialmente el año anterior. En diciembre del 2024, recordemos, el Ministerio de Defensa presenta al Consejo de Gobierno de Galápagos un plan de seguridad integral insular mediante el cual se autorizaría el ingreso militar en toda el área jurisdiccional del espacio marítimo de las Galápagos. Eso está en la mesa de discusión y a Estados Unidos le conviene y le interesa mucho eso porque desde las Galápagos tiene una mirada privilegiada para dominio marítimo sobre el Canal de Panamá, así como sobre el puerto de Chancay, en donde hay presencia china de manera estratégica. Ahora, también puede obedecer esto a una estrategia de buscar hacer una coalición fuerte en la región contra el gobierno chavista. A ver, ahora mismo hay una coyuntura importante, ¿no? Hay una coyuntura importante que hay que dimensionar. Miren, el perfil de la administración Trump no es el perfil de los gobiernos a los que hemos estado acostumbrados. Donald Trump cada vez asume una postura más despótica dentro de los Estados Unidos. Es evidente y es notorio las vulneraciones a las propias leyes norteamericanas. Es decir, el gobierno Trump no se compara ni siquiera al mismo gobierno Trump. Exactamente. Tanto es así, Milton, que Donald Trump acaba de, violando la propia ley federal, militarizar Los Ángeles, militarizar Washington, D.C. y acaba de anunciar hace 2 días que está dispuesto a militarizar Chicago y Baltimore, cuando ya hay un dictamen judicial que dispone que hay una violación clara de la ley federal en la militarización de Los Ángeles. Entonces estamos hablando de un gobierno que no está buscando una alianza para desarrollo, para más democracia. Estamos hablando de un gobierno que está dispuesto a negociar con los regímenes más despóticos de la región con tal de avanzar en sus intereses estratégicos. Por eso en América Latina el tridente trumpista está compuesto por Bukele en El Salvador, Milei en Argentina y Noboa en el Ecuador. ¿Noboa es parte de ese grupo? Sin duda, por eso. Que Noboa desde el primer momento ha querido mandarme señales de obediencia y seguimiento. Pero ¿qué es lo que ha pasado? En el presupuesto se envió con asignación de cada ministerio. No se contempla la fusión. Pero si ya el decreto te dice que está fusionado, entonces ¿a dónde se van a ir esos recursos? ¿De qué manera se van a distribuir? Esas son dudas que tenemos y por eso es que nos preocupa.
Pero dicho todo esto, vamos a la parte más importante, incluso diría yo, de todas las observaciones que hemos encontrado, que es la ejecución pues, que hemos tenido, Fernando, en presupuesto. Porque tú puedes poner miles de millones en el presupuesto general, pero ya después, lo que realmente sirve, lo que realmente le cambia, no le cambia la vida a los ciudadanos ecuatorianos es la ejecución, o sea, es invertir, es generar un gasto, etcétera, etcétera, en las diferentes áreas, que es lo que vemos que está faltando, por ejemplo, en salud, educación, etcétera. Pero vamos a lo concreto, salud. A la fecha, ejecución 11%. Educación, a la fecha, 30%. Energía y minas, a la fecha, 23%, de los cuales en ese 23% hay mucho gasto corriente, porque gasto de inversión, sobre todo para mantenimiento de hidroeléctricas, solo es el 5%. Entonces, hay un contexto en el cual nos preocupa lo que se está aprobando porque parecería ser que lo que se está haciendo es cumplir con el presupuesto, cumplir, digamos, con la parte comunicacional de ampliar la inversión social, pero que en la práctica podría ser algo que no termine sucediendo y volveríamos a lo mismo. Entonces, ya más allá del tema político, hoy tenemos que pensar en el desarrollo del país. Y si no comenzamos a ser sinceros con nosotros mismos y a entender qué me va a ingresar realmente y cómo voy a distribuir ese gasto, difícilmente vamos a poder tener situaciones diferentes a las que hoy estamos viviendo, ¿no? Las leyes que se han aprobado recientemente en Ecuador podrían reducir la responsabilidad de las fuerzas del orden, ampliar los poderes de los servicios de inteligencia y reducir el espacio cívico. Los ataques contra la Corte Constitucional son inaceptables. Inclusive he revisado un informe y un análisis realizado por las Naciones Unidas en donde, por algunas personas desde las Naciones Unidas, en donde se habla inclusive de algunos vicios de privatización. El tema de los recursos del IES siempre van a ser importantes, fundamentalmente porque en este caso inclusive se está planteando o se avisora la posibilidad de que recursos sirvan para financiar el presupuesto del Estado. Recordará usted que hay dos elementos de financiamiento. El uno que tiene que ver con los préstamos internacionales y el Fondo Monetario Internacional, y el segundo en temas internos, como es el tema del IES. Entonces, sin duda alguna, hay una gran preocupación en los sectores porque lo que ha pasado en las últimas económicas urgentes es que se inicia con un tema y al final termina en una situación que no sabemos en qué mismo irá a parar. Legislador, pero la preocupación de los jubilados, por ejemplo, que están aquí afuera hoy, es que hay una transitoria que dice claramente que el IES podrá vender sus carteras hipotecarias, prendarias y de quirografarios. Entonces esa no tiene ningún solo candado, no le impediría al banco vender a otra institución que ya no sería pública sino privada. Bueno, justamente desde el día de ayer voy escuchando que inclusive el tema de la privatización en este sentido sería uno de los elementos que se ha planteado, pero fundamentalmente el entregar estas carteras a privados para que se las ejecute. Sin embargo, de eso, como digo, es importante que estemos alertas. Los fondos y los elementos que maneje el IES son sumamente importantes, no solo para quienes se han jubilado, sino para quienes estamos afiliados también. Esta es parte de una exigencia del Fondo Monetario Internacional que se vendan las carteras hipotecarias, prendas y quirografarias. Bueno, no tengo el dato exacto, pero sin duda alguna es uno de los temas que el gobierno tiene en mente y es lo que ha llamado la atención no solo de algunos sectores, desde los trabajadores y los jubilados, sino creo que de todo el país. Entendamos la situación. El señor Turker no es ningún relator, no es alguien a lo mejor que está vinculado de forma lejana a la ONU, no. Él es un alto comisionado.
y les guste o no cómo actúa la ONU en uno que otros casos, y quizás eso puede ser rebatible o no, dependiendo de las circunstancias, hay que decirlo, que se pronuncien a favor de los derechos y a favor de que se respete el orden constituido en el país es importante, porque si no, ¿para qué tener Estado? Mejor declaremos rey a Nobel que haga lo que le dé la gana, que es lo que quiere hacer. Por eso hay elecciones, amañadas, pero elecciones. Sin embargo, esto no le gusta a ninguno de los del gobierno y vemos que desde ya no les agradó para nada. Déjanos ese like, comparte con todos, suscríbete a YouTube. También te invito, nos puedes seguir a tu canal, reporte con lo que hace contrario, con muchas más noticias diferentes de aquí. Nos vemos, chau, chau.